compartir el mensaje de este día. Y vamos así a orar para presentarnos ante la presencia de Dios. Buen Dios y Padre del Celestial, alabado sea tu nombre. En este momento, oh Dios, invocamos tu presencia y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo administre nuestra vida y que el mensaje, Señor, sea un mensaje, mi Dios, donde aquellos que tú has elegido sean edificados. Padre, en tus manos nos encomendamos y te pedimos, oh Dios, que siempre estemos dispuestos para hacer el trabajo al cual tú nos enviaste. Gracias, oh Dios, por cada uno de los que se van a conectar. Bendícelos grandemente. Que la unción del Espíritu Santo sea en cada uno de ellos. Que los fortalezca y los bendiga. Y que, Padre, haya una mente receptora en este momento para poder asimilar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a estar leyendo en el libro de Job, capítulo 1, en el versículo 1. Job, capítulo 1, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en esta tarde, amados hermanos, recordaba que hace mucho tiempo atrás estaba trabajando, manejando buses escolares y hubo una excursión para San Bernardino, donde había que llevar 80 estudiantes a un campamento a 12,000 pies de altura, donde muy difícilmente podían encontrarse dos buses. Se tenía que manubrear y buscar la forma de dar paso al siguiente bus. ¿Por qué? Porque eran unos despeñaderos, a 12 pies, a 12,000 pies de altura. No era fácil. El punto es, amados hermanos, de que había choferes con más experiencia, con más señoría, y nadie quería ir porque era riesgoso. Estaba en un tiempo de octubre donde había mucha neblina, donde no hay visibilidad a 300 pies. Entonces, la supervisora me dijo: Quijano, prepárate porque tú vas a ir. Y yo le dije, como siempre, ¿verdad? Yo le dije, ¿por qué yo? Y me dijo ella, porque tú eres ministro de Dios, tú eres un pastor, Dios va a ir contigo, porque Dios está en ti y ninguna cosa te va a suceder. Aparte, que he recibido llamadas de los padres de familia que quieren de que seas tú el que lleves a sus hijos al campamento. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque así como muchas personas, la supervisora estaba equivocada. Porque ella me dijo, tú eres un ministro de Dios, Dios está contigo y nada te va a pasar. Pero se equivocó, ¿verdad? Se equivocó. Por lo que
Porque el tema del mensaje de esta tarde, amados hermanos, es: los justos no están exentos del sufrimiento. Los justos no están exentos del sufrimiento. Digo esto porque hay hermanos que, por el hecho de haber entregado su vida a Jesucristo, creen de que no van a pasar por problemas o circunstancias adversas. Porque allá en los años 70 se mencionaba eso, se enfocaba eso. Eso era la enseñanza básica, vamos a decir en cierta forma, de llamar o de hablarle a las personas: venga Jesucristo y sus problemas se van a acabar. El que me habló de Cristo a mí, eso fue una de las cosas que me dijo. Tú tienes problemas, pero si tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tus problemas se van a ir. O sea, que de hecho, amados hermanos, cuando usted y yo decidimos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos enlineamos en el ejército de salvación, donde hay problemas, donde hay situaciones difíciles, donde hay sufrimiento, donde hay pruebas. Algo que Jesús dijo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él nunca mintió. Él nunca dijo: vengan a mí y paren de sufrir. Vengan a mí y sus problemas se van a ir. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que reaccionar a esa mentalidad que si estamos en Cristo, nada ni nadie nos puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el entregarnos a Cristo no significa que usted y yo vamos a estar dentro de una vitrina donde nadie puede hacerle nada. Nadie nos puede tocar. Por eso vine a decirle en esta tarde que esa es una falsa doctrina, y esa doctrina se está predicando hoy en algunas iglesias, amados hermanos, y esa es la doctrina de la prosperidad. Vea, ellos tienen como base el decirle a la gente que si ellos están pasando dificultades, si todas las cosas les están saliendo mal, si tienen problemas de trabajo, si tienen problemas de enfermedad, sea cual sea el problema, ellos dicen que lo que le está sucediendo a usted es a consecuencia del pecado que usted cometió ayer. Vea, no tiene sentido que lo que usted está pasando, las angustias, tribulaciones, es a consecuencia del pecado que usted cometió un día antes. Pero quiero decirle de que esa doctrina es falsa, está equivocada, porque la Biblia enseña de que eso no es verdad. Al contrario, la Biblia nos enfatiza, de acuerdo al contexto, de que el justo no está exento del sufrimiento. Entre tanto que vivamos en este cuerpo mortal, entre tanto que usted y yo como creyentes vivamos en este mundo, no estaremos exentos del sufrimiento. Pero cuando estemos allá en el cielo, dice, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Así dice el corito, ¿verdad? Cuando estemos allá en el cielo. Pero mientras estemos aquí,
Tenemos que vivir el evangelio real, amados hermanos. Tenemos que vivir el evangelio real. Y para comprobar que lo que estamos hablando es cierto, basta un botón. Job capítulo 1, versículo 1. Y lo repito. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Veamos las características de Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vean, son características con valor. Mas sin embargo, amados hermanos, a este hombre le vinieron muchos sufrimientos, muchos dolores, muchos males en un tan solo día. Y los versículos del 13 al 19 relata todo lo que Job perdió. Vean, voy a leerles rapidito porque es bastante. Y dice el versículo 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de un hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados, y a filo de espadas solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente quedé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre ellos y murieron. Y solamente he quedado yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vean, amados hermanos, las cualidades de este hombre. ¿Qué haríamos nosotros en tal situación? Y viendo esto, recordaba hace años cuando yo estaba chiquito. Me retracto. Cuando yo era un güiro, un cipote, un peladito, un patojo, un chihuín, un chaval que vivía en el mesón. Usted sabe que en los mesones todos viven la vida de todos. Todos se dan cuenta de todos. El caso de que yo estaba como unos 9 años y estaba una señora bañando a su niño, como de 7 meses, porque es lo que yo escuché, ¿verdad? No podía ver la altura, pero como 7 meses. La señora lo estaba bañando, cuando de repente viene el niño mayor de 11 años corriendo, llorando, desesperado, y le da la noticia de que su hermanita la había matado un carro. Esta señora perdió el control, se fue corriendo, y cuando llega a ver a su niña muerta, le reacciona y le dice al niño: ve, corre, que dejé a tu niña, a la niña en la pila. El niño corre, pero cuando llega a la pila, la niña está ahogada. Corre de regreso a darle la noticia llorando
a darle la noticia a la madre. Pero cuando él va a cruzar la calle, viene un carro y lo atropella y lo mata, quedando un zapatito nada más en el suelo y las vísceras regadas en el piso. Esto sucedió allá en la colonia 15, en el barrio Candelaria, la colonia 15 de septiembre. Allí. Y veía yo el sufrimiento de Job y el sufrimiento de esta madre de la historia que conté. Esta madre en el lapso de una hora, pongan, perdió 3 hijos. Pero no se compara a lo que perdió Job. No se compara. Por eso quería compartir esta historia. Porque quiero que veamos, amados hermanos, que siendo Job con características agradables a Dios, un hombre apartado del mal, y vino la desgracia, vino la tragedia a su casa. Pero era un hombre que tenía una relación, una intimidad con Dios. Porque dice la Biblia de que el Job se levantaba de madrugada a presentar sacrificios a Dios por los pecados de los hijos. Y decía, tal vez alguno de mis hijos ha pecado y se le ha olvidado. Y él todas las mañanas presentaba sacrificio a Dios. O sea, de que era un hombre de convicción, era un hombre de fe, era un hombre temeroso de Dios. Ahora, amados hermanos, imagínese usted, si esto le pasa a quienes tienen una relación íntima con Dios, ¿qué nos esperará a quienes oramos únicamente cuando necesitamos un favor de Dios? Cuando tenemos necesidad. O sea, que podemos darnos cuenta de que las circunstancias no necesariamente son el resultado del pecado. Porque lo estamos viendo aquí en Job. Todo lo que perdió. Pero esas circunstancias no reflejan nada la condición de que Job hubiese pecado. Ahora, tampoco estoy diciendo que el pecar no trae consecuencias. No se confundan algunos. Que el pecado no trae consecuencias. Claro que trae consecuencias. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros caminamos o cuando nosotros practicamos el pecado, hay muerte física, hay muerte espiritual. Entonces, sí hay consecuencias. Pero vamos al capítulo 2. En el versículo 7 nos damos cuenta de que Job, después de que pierde todo, su familia, sus hijos, su ganado, todo, también Satanás lo hiere con una sarna maligna. A tal grado de que este hombre se rascaba con tejos, con tiestos, dice la palabra. Se rascaba por la picazón, porque la sarna que Satanás puso en él estaba desde sus pies hasta su cabeza. Que él se sentaba sobre la ceniza. Job tenía unos amigos. Eran 2 amigos que lo buscaron y estaba tan deteriorado de que no lo conocieron, porque ellos 2 llegaron a donde normalmente Job se sentaba con su atuendo de rey para alentar al pueblo, para darles consejo a los jóvenes. Y allí sentado estaba un hombre flaco, echado a perder, por decirlo así. Y estos 2 amigos llegan y le dicen, ¿has visto dónde está Job? ¿Sabes dónde está Job? Y él dice,
yo soy Job. Ellos callaron, guardaron silencio por 7 días. Se sentaron alrededor de él, pero no comentaron nada. No abrieron su boca por 7 días. Pero en el capítulo 4, versículo del 1 al 6, después de los 7 días, uno de sus amigos, Elifaz, temanita, dijo: si probaremos hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? En otras palabras, este amigo de Job le estaba diciendo: si probásemos hablarte, te vas a incomodar, pero ¿quién puede detener mi lengua para decirte lo que pienso? Ellos lo juzgaron. Los amigos íntimos lo condenaban, porque ellos consideraban que la condición de Job se debía al pecado que había cometido en contra de Dios. Mas para Dios, él seguía siendo íntegro. Por eso cuando Elifaz dice, fíjese, aquí en el capítulo 4, versículo 3, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y enderezabas las rodillas que decaían. Eso le dice a un amigo sarcásticamente. ¿Qué pasó? Si tú eras el consejero del pueblo y ahora que el mal llega a ti, te desvaneces, te turbas. Y todavía le dice el amigo: ¿qué no es tu temor a Dios, tu confianza? Y le vuelven a enfatizar: recapacita, metiste en la pata, tú pecaste. ¿O acaso has visto que un inocente se haya perdido? ¿Has visto que un inocente sea culpable? Si estás así, es porque pecaste. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en Lucas capítulo 23, versículo 31? Porque sin el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Refiriéndose al sufrimiento que iba a pasar él en la cruz del Calvario, porque iba a ser vituperado. Los amigos de Job, lo triste de ellos, que el libro de Job muestra que ellos usaron 35 capítulos. Si usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta que en 35 capítulos ellos únicamente los usaron para enjuiciar a Job, para acusarlo, para confrontarlo. Mas sin embargo, Job, en medio de esas circunstancias que se encontraba, guardó silencio y sufrió el oprobio. ¿Qué le recuerda esto? Esta escenografía a Jesús en Mateo 26, que luego de ser arrestado por los guardias, fue interrogado por los sacerdotes, y a pesar de los falsos testimonios, Jesús guardó silencio. ¿Qué podemos aprender de esto, amados hermanos?
Lo que el Espíritu quiere enseñarnos es que no debemos contrarrestar el ataque de nuestro enemigo, que no tenemos que estar a la defensiva cuando seamos vituperados, especialmente cuando usted sabe de que usted no ha cometido hecho alguno. ¿Por qué? Porque Dios en su tiempo intercederá por nosotros cuando hayamos pasado la prueba, porque todo tiene un propósito. Pero Job hizo algo. Hizo algo que usted y yo hacemos por muchísimo menos. Se quejó. Vamos al capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Job se quejó. No argumentó contra Dios. No le estaba faltando el respeto a Dios. Él se queja. Maldice el día en que él nació. O sea, amados hermanos, que el quejarnos con Dios no es pecado. La palabra dice: ¿a quién diremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién vamos a confiar en nuestros dolores, nuestras situaciones adversas, sino a Dios? Porque no le está reclamando, se está quejando. Señor, mira cómo estoy. Mi situación es difícil. Mi problema, mi sufrimiento es duro. No está cuestionando a Dios, está quejándose con Dios. Por eso, el justo no está exento del sufrimiento. Y alguno dirá: ¿yo justo? Sí, porque la palabra de Dios nos dice de que somos justificados por medio de la fe. No somos justificados porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia para Dios. Pero somos justificados porque el Dios soberano, el día que usted creyó en Cristo Jesús y lo recibió como su Señor y Salvador, desde ese momento Dios lo justifica. Y si Dios lo justifica, ¿quién puede decir lo contrario? Pero déjeme decirle que no solo Job se quejó con Dios. En Jeremías capítulo 12 nos muestra la reacción de Jeremías y le dice: Señor, tú eres justo. Estoy leyendo la letra. Y aunque yo discuta contigo, sin embargo, te voy a exponer argumentos. En otras palabras, Jeremías está enfrente de Dios y le dice: Señor, tú eres justo, pero yo tengo algo que decirte, que aunque yo discuta y argumente contigo, yo voy a presentarte mis quejas, yo voy a decirte a ti qué es lo que en qué no estoy de acuerdo. Y viene la pregunta que Jeremías le hace a Dios. Es visible muchas veces, pero esto es para que nosotros veamos que Dios nos escucha, nos atiende y se ha de reír de nosotros. Le ha de dar gracia y ternura de que nosotros altercamos con Él. Jeremías le dice: ¿por qué a los malos les va tan bien? Y como pregunta dice: ¿por qué a los malos les va tan bien? ¿Por qué los traidores se salen con la suya?
Jeremías le está diciendo a Dios que él no está de acuerdo con esto, con sus argumentos. Elías, un gran líder, mas sin embargo, se quejó con Dios cuando tuvo temor de Jezabel, que Jezabel dijo de que lo iba a hacer papita, que le iba a quitar la vida, y se escondió en una cueva. ¿Y qué le dijo Elías a Dios? Basta ya, oh Jehová, y quítame la vida. Moisés, nos ponemos a pensar cuántas veces Moisés se quejó con Dios en el transcurso que anduvieron en el desierto. Y así, las familias de los discípulos. ¿Usted cree que la esposa de Pedro no se quejó con Dios al ver de que estaban crucificando a su esposo? Se quejaron. Ana se quejó con Dios. Y el quejido de Ana para con Dios era: Señor, mira el vacío que hay en mí. Mira que soy presentada como una inútil, que no sirvo para nada. La esposa de mi marido le puede dar hijos. Y mírame a mí, con mi dolor, la queja de Ana. ¿Y qué pasó? Dios la escuchó. Ahora, en el capítulo 31, en el versículo 1 al 16, allí Job afirma la integridad de él. Afirma su integridad y él dice: soy temeroso de Dios, soy apartado del mal. Pero los amigos de él no le creyeron, al grado de que el otro amigo le dice: si tú no pecaste, ¿por qué se murieron tus hijos? ¿Por qué perdiste la casa? ¿Por qué perdiste las riquezas? ¿Por qué perdiste todo lo que tenías? Si tú no pecaste, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es: porque todo tiene un propósito. Y vamos al capítulo 42. Cuando Job reacciona y dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Pregunta: ¿de dónde aprendió Job? Del sufrimiento. O sea, amados hermanos, que esto nos enseña de que en medio del sufrimiento, en medio de los problemas, en medio del dolor, nosotros podemos aprender. Sí. Y esto me hace pensar, ¿sabe qué? Que nosotros, en los momentos de circunstancias difíciles, nosotros tenemos que detenernos, tenemos que pensar en medio de la situación difícil, que muy pocas veces lo hacemos, porque nos frustramos y decimos y hacemos tantas cosas, pero no nos detenemos a escuchar qué es lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos, o qué quiere el Espíritu de Dios que aprendamos a través de las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Tomando en cuenta que todas las cosas les ayudan a bien, es lo que dice Romanos. Pero también, amados hermanos, la Biblia, por el sufrimiento de Job, nos enseña, nos muestra el carácter que tienen las personas. ¿Por qué? Porque los amigos de Job, cuando se reunían, comían juntos, lo elogiaban, le decían tantas cosas bonitas, pero en el momento que lo vieron caído, le dieron la espalda. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Que muchos de nosotros, amados hermanos,
podemos decirle a Dios muchos elogios. Dios, tú eres lo único, tú eres lo más primordial en mi vida. Yo te alabo, yo te glorifico. Aleluya. No hay Dios más grande que tú. Y le dice Dios al diablo: ¿has visto cómo mi siervo José me exalta, me honra, me da gloria? Y el diablo le dice: ¿cuál José? José se llamaba el padre. José, el que se fue para Estados Unidos y se cambió el nombre. Ah, el peloncito, sí. ¿Has visto cómo me glorifica? ¿Has visto cómo trabaja arduamente para edificar y formar el mensaje? Y el diablo le dice: pues sí. ¿Cómo no te va a glorificar si lo tienes con todo? No necesita nada. Has puesto vallados alrededor de su casa y de él. ¿Cómo no te va a glorificar? Y el diablo le dice: préstamelo un momentito, a ver si no lo quito lo bailado y a ver si le quedan ganas de glorificarte. Y cuando Dios permite que pasemos por las pruebas para que le honremos a Él a través de la fidelidad y la templanza que hay en nosotros, allí dejamos mal parado a Dios, allí lo avergonzamos a Dios. Porque déjeme decirle, amado hermano, usted puede ser fiel, pero no puede ser templado. Cuando estoy hablando de templanza, es como predicaba hace un domingo o 2 domingos atrás. La templanza que adquiere el acero cuando lo meten por el fuego. Usted puede ser fiel, pero no templado. ¿Sabe por qué? Porque usted es fiel a la congregación, usted es fiel a los hombres, usted es fiel al que dirán, pero no es fiel a Dios. Por lo tanto, el fuego del Espíritu Santo no puede templarlo, porque usted está decayendo en cuanto a la fidelidad hacia Dios, porque usted sigue obedeciendo a los hombres antes que a Dios. Entonces, no podemos tener templanza y poder resistir en el día malo las acechanzas del enemigo, porque allí es donde se ve de qué estamos hechos. Allí se ve si estamos hechos de mantequilla o estamos hechos de acero. Amados hermanos, necesitamos aferrarnos a Dios, porque quien fortaleció ayer le fortalecerá hoy y le fortalecerá mañana. Como también a través del sufrimiento podemos darnos cuenta de que Dios nos capacita para poder entender a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están en situaciones adversas. Y déjeme decirle que muchas veces nos sucede a nosotros, predicadores, pastores, nos sucede. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos de la paciencia que Dios tuvo en nosotros. Nos olvidamos de la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Y formando el bosquejo del mensaje, el Espíritu Santo vino a mi oído, llevó mi pensamiento algo que me sucedió hace unos años atrás. Porque yo predicaba de aquí, del frente del púlpito, hacia allá. Y el Espíritu Santo me hizo recordar que en ocasiones yo hablaba como que hubiera nacido de pie.
O sea, como que yo hubiera nacido para algo. Y todos los niños nacen acostados. Y el Espíritu me dijo, hablas como que se te ha olvidado que fui yo quien te levantó, que fui yo quien te ha parado, que fui yo quien te recogió donde estabas, que he sido yo por mi amor a ti y por el llamado que he puesto en ti. Que fui yo quien te trajo aquí para que tú apacientes con misericordia, con amor, con exhortación y compasión. Porque el que es compasivo puede entender y ser compasivo con los demás. Segunda de Corintios, capítulo 1. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a aquellos que están en cualquier situación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, nosotros recibimos, somos consolados por Dios, pero Dios espera de que nosotros consolemos a aquel que está sufriendo, que está con dolores, que está en necesidad, lo consolemos con el mismo consuelo que Dios nos da. Y amados hermanos, esta es una deficiencia en muchos de nosotros como cristianos y hermanos en la fe. Queremos el consuelo de Dios, pero no estamos dispuestos a consolar a aquel que está caído. Y algunos dicen todavía, yo tengo que ir a lavar ropa, yo tengo que ir a hacer la comida. No, a saber qué es lo que hizo y por eso está como está. Lo que hablábamos al principio, que siguen pensando que la situación de aquella persona radica en el pecado que cometió ayer. Y Dios nos ha llamado para ser instrumentos de justicia, para dar consuelo al que necesita consuelo. Los justos no están exentos del sufrimiento. Porque todo cristiano, si usted entregó su vida a Cristo, usted se alineó en el ejército de salvación, tiene que estar seguro que no fue a cortar flores, sino que entró a un camino donde hay pedregales, donde hay espinas, donde hay oprobio, donde hay circunstancias adversas que usted tendrá que superar, porque tiene que ser probado por fuego, porque en medio de las pruebas Dios siempre tendrá un plan y tiene un plan de restauración. Lo tuvo por Job, lo tuvo con Job. Esté seguro que lo tiene para con usted y para conmigo. Y al final dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Esta tarde, amados hermanos, quiero decir que Dios quiere alentarlo, que Dios quiere fortalecerlo. Si usted está decaído, Dios quiere levantarlo. Y que sea cual sea el sufrimiento, el problema, la agobiación que aqueje a su vida, quéjese con Dios. Y piense, si no se queja con Dios, ¿con quién se va a quejar? ¿Con sus amigos? Amigos como los de Job no necesitan enemigos. ¿Con sus hermanos en la fe? No erremos, quejémonos con Dios, porque en Dios está el socorro que nosotros necesitamos. Recordemos, amados hermanos, el justo no está exento del sufrimiento. Y usted y yo hemos sido justificados.
Si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, esta tarde yo le invito. No importa lo que digan sus vecinos, su familia, porque la Biblia nos dice que los peores enemigos del hombre son los de su casa. Los mismos que creen en usted son los de su casa. Pero cuando usted viene a Cristo, se arrepiente de todo corazón ante Dios y reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, yo le invito, simplemente dígale: Dios mío, perdona mis pecados, me arrepiento de todo lo que he hecho, reconcíliame contigo, y reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, y yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, Dios la ha tomado en cuenta y desde ahora es justificado por la fe en Jesucristo. Y si Dios dice, aunque la gente diga, ese es rojo, ese es malo, ese es aquí, ese, pero si Dios dice, este es mi Hijo justo, ¿quién puede quitarle el título? Amados hermanos, que este mensaje haya sido de bendición, que reflexionemos en él, que no el estar en Cristo nos hace exento de pasar por sufrimiento. Pensemos en eso. Que Dios los bendiga grandemente, que tengan una hermosa semana. Padre Celestial, te bendigo y te glorifico y te doy gracias, Señor, porque tu palabra ha sido presentada. Gracias, Espíritu de Dios, por hablar a mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por tomar tiempo para hacerme pensar, para hacerme reflexionar. Gracias por darme la oportunidad de reflexionar y predicar tu palabra con misericordia, con amor, con paciencia y con regocijo, mi Dios. Padre mío, gracias, mi Dios. Bendice grandemente a cada uno de los que van a escuchar o escuchar el mensaje. Pero aún a Dios, aquellos que están enfermos, toca, oh Dios, conforme sea tu voluntad, y que tu Espíritu Santo, Señor, levante y restaure a cada uno de aquellos que están quebrantados de salud. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.